para quienes no conozcan Dassault Systèmes, es una empresa que es líder global, que impulsa softwares que se encargan del diseño y la simulación tanto de la parte de materiales, como vimos en el seminario web anterior, como en la parte de simulación más biológica, como podemos tratar hoy en la parte de Discovery Studio. Su plataforma de 3D Experience se encuentra disponible en múltiples industrias y universidades dentro de lo que es España y Portugal. Y en este caso vamos a centrarnos concretamente en la familia de Biovia, ya que Dassault Systèmes se encuentra dividido en pequeñas familias que distribuyen diferentes tipos de software. En este caso, la parte de Biovia, la que nos trae a todos aquí, es la que habla de las soluciones científicas. Y en este caso lo que buscamos es desarrollar nuevos productos en la parte química y biotecnológica para poder fomentar esta investigación dentro del territorio español y portugués. Entonces, simplemente para comenzar, lo primero es presentar qué es Discovery Studio, ¿vale? Discovery Studio es una aplicación completa de modelado y simulación en 3D para investigación en ciencia de la vida. ¿Qué significa esto? Que es una herramienta en la que se tienen integradas muchas otras herramientas que nos permiten hacer estudios de simulación y modelización en todas las moléculas que tienen que ver con ciencia de la vida, proteínas, membranas, ácidos nucleicos, etcétera. Entonces, en Discovery Studio se reúnen más de 30 años de investigación que ha sido muy revisada y que está muy fortalecida por la experiencia de los usuarios, con técnicas in situ en solamente una interfaz, haciendo que muchas aplicaciones sean compatibles a través de esta interfaz que veremos más adelante, ¿vale? Esta interfaz sería el cliente que llamamos de Discovery Studio. Y esto pues permite tener un conjunto integral para apoyar la facilitación y el descubrimiento de bioterapias y fármacos de moléculas pequeñas, sobre todo en ese desarrollo, pero también en el estudio de proteínas, en el estudio de interacciones membrana-proteína, proteína-proteína, anticuerpos, o sea, un montón de, lo vamos a ir viendo a lo largo del seminario. Bueno, como ha comentado Noelia, pues Biovia es el responsable de este software que está distribuido en España por la empresa Link Software Científico, que es la organizadora de estos webinars. Para la gente del CSIC, deciros que en el CSIC tenemos licencia para usar este software, o sea que ya está disponible, lo podéis bajar desde la intranet del CSIC y jugar con él y ver si os sirve para vuestra investigación. Lo primero que hay que entender para usar este software es un poco su arquitectura, ¿vale? Su arquitectura es una arquitectura un poco compleja que se basa en una arquitectura servidor-cliente. Entonces tenemos como tres capas. Por un lado tenemos los clientes, ¿vale? Que se conectan a un servidor. En ese servidor tiene programada una serie de protocolos, ¿vale? Que ahora veremos lo que son, que conecta con una serie de aplicaciones que tiene Discovery Studio. Entonces, la parte de servidor es la que se encarga de hacer el cálculo, la parte de hacer el cálculo, de preparar el cálculo y conectarse con los motores de cálculo que tenéis aquí abajo, que ya podemos llamar aplicaciones, algunas están conocidas como Char o Modeler, para controlar todo el flujo del cálculo, desde el inicio hasta el final del cálculo. Y los clientes son la parte del software que sirven a los usuarios para como interfaz para usar el software, ¿vale? Los clientes y el protocolo se comunican a través de este protocolo SOAP. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando se instala el software, se instala primero el servidor y después se instalan los clientes. Ahora vamos a ir viendo cada una de las partes. Uno de los éxitos que tiene Discovery Studio es que, a través de lo que llaman ciencia colaborativa, han podido integrar dentro de esta plataforma software muy bien conocido y software que es de uso diario para muchos, para la gente que se dedica a la simulación y a modelización en ciencias de la vida. Por ejemplo, son súper conocidos Char y NMD como motores o como software encargados para hacer dinámicas moleculares, o sea, todo tipo de simulaciones basadas en force field. Model, por ejemplo, para el tema de homología de proteínas, BLAST para la búsqueda de secuenciación,
GOL para docking de proteínas ligando, Z2 para protein-protein, etcétera. Todas estas herramientas están integradas dentro de Discovery Studio. No las tenéis que instalar, sino cuando instaléis Discovery Studio ya tenemos acceso a ellas. Y además tenemos un acceso fácil lo vais a ver a través de estos protocolos que se crean. Facilita la preparación de todos estos cálculos. Vamos a ver cuando veamos los ejemplos. Perdonad a lo mejor al principio, porque al principio la charla va a ser un poquito más teórica, en la que voy a ir describiendo las cosas y no vamos a ver tanto la parte práctica, pero después en la parte práctica vais a ver más claras las cosas. Me pondré con el cliente y veréis más en la práctica cómo funciona. Esto es simplemente el cliente de Discovery Studio. Veis que tiene un montón de ventanas. No voy a entrar en todas ellas porque no llevaría mucho, pero bueno, veis que tenéis una ventana de gráficos donde podéis representar la molécula. Tenéis una ventana de jerarquía donde la molécula que en la representación de Discovery Studio forma jerarquías, pues cadenas, residuos, residuos, átomos, etcétera. Aquí tenéis acceso a todas las herramientas, a toda la barra de herramientas donde están los protocolos de cálculo que se acceden aquí, ¿vale? Y bueno, un explorador de trabajos para ver los trabajos que están mandados, las barras activas de servidores, las barras de log, las barras de secuencia, etcétera. Ahora lo vamos a ver cuando entremos dentro del cliente. Otro de los clientes que hay es el Pipeline Pilot. Ya os he dicho que todo en Discovery Studio depende de un servidor y en este servidor es donde se programan los protocolos. Entonces los protocolos no son más que colecciones de componentes que tiene Discovery Studio que se conectan para ejecutar tareas científicas. ¿Vale? Estos protocolos se pueden construir o se construyen desde componentes que pueden leer, escribir, filtrar, unir, calcular datos, pueden ser customizados y entonces se forman esta serie de protocolos que son los que después nos van a facilitar preparar los cálculos. Preparar el protocolo del cliente del Pipeline Pilot no es nada sencillo, requiere un entrenamiento, pero afortunadamente muchos de estos protocolos ya están programados por Biovia y están accesibles a través de las herramientas, de la barra de herramientas que vimos aquí en la interfaz del cliente. Y vais a ver que va a ser muy sencillo porque os va a salir una tabla en la que vais a tener que rellenar los datos de vuestra simulación. Dependiendo de vuestra simulación, tendréis que rellenar una serie de datos. La ventaja de esto es que para clientes avanzados o para gente que requiera protocolos que no sean estándar, pues a través de este Pipeline Pilot se pueden modificar o crear nuevos protocolos, ¿vale? Que no se ajusten a la parte estándar. Eso será para partes muy avanzadas en las que yo no voy a entrar en este seminario. Después, dedicando un poco a cuáles son porque más o menos la barra de herramientas lo que nos da son las tareas y la modelización que podemos hacer dentro del programa. Entonces tenemos en primer lugar una herramienta que se llama Macromolecules. Esta Macromolecule nos sirve para construir, refinar y analizar moléculas biológicas. Incluye también herramientas bioinformáticas para análisis de secuencias primarias y alineamientos. En la parte de simulación ya están recogidos los protocolos de herramientas basadas en campo de fuerza para realizar pues, simulación de dinámica molecular, miniaciones energéticas, análisis de propiedades electrostáticas, usando sobre todo los motores de dinámica molecular que son CHAR o NMD. También tenemos la parte de interacciones receptor-ligando, en la que nos permite predecir y analizar las interacciones entre ligandos y los receptores de proteínas. Tenemos otra serie de herramientas para hacer modelización de farmacóferos, que son estructuras moleculares que contienen las características estéricas y electrónicas necesarias para una interacción óptima entre un fármaco, por ejemplo, y una proteína, ¿vale? Tenemos ahí unas herramientas para pequeñas moléculas. Aquí sobre todo se hace el tipo de modelización QSAR, ¿no? Que nos relaciona o nos puede intentar relacionar la actividad biológica con propiedades calculadas o medidas. Se usa para generar y analizar distintas conformaciones, diseñar librerías. Esta sería la parte que más cercana está ahora mismo con la parte que podemos llamar inteligencia artificial, ¿vale? Que todavía no está totalmente implementada en Discovery Studio. Al menos en la parte del cliente Discovery Studio sí que se puede acceder a ella a través de la parte de Pipeline Pilot.
Y después otra serie de herramientas que son más para construir modelos biológicos cuando se tienen datos de cristalografía. En estas no las voy a tocar en todo el seminario, puesto que no, yo no las he utilizado y como no tengo tampoco datos de cristalografía para utilizarlas, pero pueden ser de interés para gente que sobre todo hagáis cristalización de proteínas. Pues aquí tenéis una serie de herramientas que valdría la pena mirar para poder optimizar vuestros modelos a través de los datos cristalográficos. Bueno, entonces vamos a empezar un poco muy rápidamente, voy a pasar muy rápidamente por esto, porque estas son las tareas más o menos que podemos hacer con Discovery Studio, porque me gustaría mostraros también más cómo es la interfaz y cómo de fácil pues es cargar una proteína, preparar una proteína, etcétera. Entonces, la parte de las primeras tareas que podemos hacer son de simulación, que son pues eh, casi siempre son simulaciones basadas en dinámica molecular. Podemos hacer simulaciones de dinámica molecular con NMD-Char. Además, tiene también implementado una serie de protocolos para usar lo que se llama Enhanced Sampling, o sea, muestreo aumentado, ¿vale? A través de esta técnica que se llama dinámica molecular acelerada por funciones gaussianas. No voy a entrar en la parte teórica de todas estas técnicas, pero es una técnica bastante conocida dentro de la simulación de dinámica molecular. Y también nos permite hacer cálculos de energía libre a través de técnicas o modelos alchemy y de modelos, de modelos alquimia a través de los lambda y la transformación alquímica de moléculas. Eso vamos a ver, si nos da tiempo, veremos un ejemplo rápido con un tutorial para que veáis cómo se puede calcular la energía libre de ligandos en una proteína. Vale. Entonces, ¿cuáles son las tareas o las cosas que podemos hacer dentro de estas simulaciones? Bueno, como ya he dicho, se pueden utilizar CHAR y NMD. Estos dos son programas para hacer dinámica molecular con solvente explícito o implícito. En el caso de CHAR se puede hacer implícito. En NMD creo que también, aunque aquí no lo he puesto. Lo bueno de estos dos programas es que está preparado ya en Discovery Studio para, si tenemos acceso a GPUs, que nos va a hacer que el cálculo vaya más rápido, se puede hacer el acceso a GPU y se puede hacer ese cálculo dentro de la GPU para que las dinámicas vayan mucho más rápidas. Otra técnica, otra forma de hacer simulaciones muy interesante es que se pueden hacer cálculos QMMM, es decir, parte de la proteína representada como una mecánica molecular y, por ejemplo, la zona de interacción entre la proteína y un ligando, calcular con un método más preciso basado en la mecánica cuántica. ¿Vale? Esto es gracias a que hay una interfaz entre DEMOL3, que es un programa que también pues está licenciado en Biovia para hacer cálculos cuánticos, y la parte de mecánica molecular se hace con CHAR. Y después esto que es muy interesante, que es la forma de hacer cálculos de energía libre y de muestreo aumentado para que de alguna manera nosotros llevemos a la dinámica molecular por el camino que queramos, ¿vale? Sin tener que perder mucho tiempo. Esa es la idea. Se utiliza una cosa que se llaman, o unas funciones que se llaman los potenciales de aceleración, ¿vale? Para que se puedan pasar barreras energéticas de una forma más eficiente y podamos muestrear más el espacio conformacional de las moléculas. Ya os he dicho que no voy a meterme en las partes teóricas. Si buscáis en internet podéis ver todos los desarrollos teóricos y por qué funciona este método. Bueno, esto en vez de verlo aquí lo vamos a ver ya con el cliente, ¿vale? Simplemente voy a mostraros cuál es el aspecto del cliente o de lo que vería un usuario. Yo lo tengo instalado en Linux. El Discovery Studio se puede instalar tanto en Linux como en Windows. Desconozco si se puede instalar en Mac. A lo mejor después Noelia no puede decir si ya tiene alguna experiencia en esto, porque no manejo Mac. Pero sí se puede instalar en Linux. Yo lo tengo instalado en Linux, tanto la parte del cliente como la parte del servidor. Entonces simplemente pues ejecutamos el programa y al momento pues aparece lo que sería el cliente. Aquí lo veis. Entonces lo que os quería enseñar es el aspecto que tiene. Bueno, lo primero que os da es una ventana de bienvenida, que la voy a cerrar. Pero cuando vamos accediendo a cada una de las herramientas para hacer simulaciones, macromoléculas, farmacóforos, etcétera, lo que nos aparecen es una serie vamos a decir, de pestañas que nos realizan las distintas tareas, ¿vale? Por ejemplo, pues construir y editar ácidos nucleicos.
Pues si nos vamos y la desplegamos, pues vemos, bueno, pues un montón de protocolos que ya están organizados, ya están programados dentro de Discovery Studio para realizar la tarea. Después vamos a ver algunos de ellos, simplemente para que veáis que siempre está así organizado, ¿vale? Por ejemplo, en simulaciones, aquí tenemos las tareas de correr simulaciones, dinámica, bueno, ahora las vamos a ver con algún ejemplo, ¿vale? Es imposible cubrir todas en un seminario de 45 o 50 minutos como este. O sea, es imposible, pero que veáis que siempre está organizado de la misma manera, lo cual también facilita el aprendizaje. Y otra cosa muy interesante es que siempre todas las tareas tienen aquí una interrogación. Y esta interrogación es un help. Entonces, si no sabemos lo que hace una de las tareas, pues le podemos dar al help, se nos abre un navegador, ¿vale? Y aquí obtenemos toda la información. A ver que he perdido un poco la pantalla. Yo lo estáis viendo lo que sería la ayuda pues en este caso de lo que hemos marcado, que es la herramienta para secuencias, para buscar secuencias por similaridad, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues aquí tenéis todas las explicaciones, vais navegando y está todo como bastante bien explicado. Trabajar con secuencias, etcétera, ¿vale? Esto es algo muy interesante que tiene Discovery Studio. Vale, vamos a seguir con la presentación. Otra de las tareas que podemos hacer es lo que se llama diseño basado en estructura o en fragmentos. Entonces, son estrategias que están muy bien establecidas en el diseño racional de pequeñas moléculas o de pequeños fármacos o de fármacos. Entonces, bueno, aquí las tareas que podemos realizar dentro de Discovery Studio es preparar, ¿vale? Los fragmentos a través del análisis y preparación de estructuras 3D, tridimensionales, que pueden ser PDBs que nos bajamos de la base de datos de PDBs o PDBs que tenemos nosotros en nuestras librerías, a través de estructuras que podamos estar refinando de rayos X o de modelos de homología si no tenemos acceso a las estructuras experimentales. También nos permite construir moléculas automáticamente del empaquetado cristalino y analizar sus interacciones, predecir los estados de ionización a un pH elegido, identificar y estudiar cuáles son los posibles pockets de donde se van a colocar los ligandos o los posibles ligandos. También nos permite generar todo un montón de conformaciones del ligando diferentes para ponerla dentro de estos sitios de enlace. Aparte de preparar, también nos permite después cribar o hacer cribados virtuales de ligandos y fragmentos usando bien los motores de farmacóferos como Catalyst o los motores de docking como LibDoc o CDocker, que son los que tiene instalado son los que tiene implementados Discovery Studio dentro de su suite. Nos permite realizar la optimización de candidatos in situ, nos permite hacer sustituciones de los distintos ligandos y mirar cuáles son las diferencias, etcétera. Todo esto lo podemos poner en un ranking que podemos hacer a través de lo que se llaman las puntuaciones, ¿no? O al fin y al cabo, las energías de enlace entre el ligando y el receptor. Pues lo podemos hacer con técnicas aproximadas tales como son MMPBSA o MMGBSA a través de los métodos que están implementados en Char. Podemos hacer unas predicciones más seguras utilizando métodos basados en la Free Energy Perturbation, ¿vale? Evidentemente esto a un coste computacional mucho más alto. También se pueden usar métodos más avanzados como el Multisite Lambda Dynamics, también que es una especie de método basado en dinámica molecular para enhanced sampling, para muestreado aumentado, y identificar cuáles son las interacciones críticas entre los residuos. Todo esto nos permite extender o nos permite crear nuestras propias librerías, ¿vale? De fármacos, las podemos crear en base de datos y tenerlas pues combinando las puntuaciones con los descriptores que puedan ser basados en química cuántica, descriptores básicos de QSAR, fingerprints de la molécula, etcétera, que podría ser muy útil, por ejemplo, para crear bases de datos que después podamos utilizar en inteligencias artificiales.
Otra de las tareas grandes que permite hacer Discovery Studio es el diseño de ligando basado en farmacóforo. Todos sabemos que la importancia que tiene el enlace, o sea, el estudio o entender cuáles son las interacciones entre la proteína y el ligando, ya que es una combinación de efectos estéricos y efectos electrostáticos. Entonces, el tener una pista o saber cuáles son esas interacciones puede acelerar mucho el descubrimiento de nuevos candidatos. Entonces, para ello podemos utilizar lo que se llama el diseño basado en farmacóforos, que vamos a ver brevemente después lo que es, ¿vale? Nos permite construir un farmacóforo de forma automática. ¿Qué es un farmacóforo? Un farmacóforo es un ordenamiento tridimensional virtual de características químicas en una molécula que es esencial para su interacción con un objetivo específico, ¿vale? Con un target, tal como una proteína o una enzima. Esto puede ser donde facilitaría, nos puede decir este ordenamiento tridimensional, nos puede decir dónde facilitaría tener interacciones de puente de hidrógeno, no facilitaría, sino dónde sería deseable tener interacciones puente de hidrógeno para que la interacción sea más fuerte, o dónde tenerlas o dónde no tenerlas para que la interacción sea más débil, dependiendo de lo que estemos diseñando. Entonces, bueno, las herramientas que tiene implementada Discovery Studio pues generan estos farmacóforos y nos permiten pues crear distintas librerías combinatoriales de los ligandos, ¿vale? No voy a entrar en todos los temas. Después tengo también un ejemplo de cómo hacer un farmacóforo que veremos rápidamente. También nos permite la modificación de bioterapias o anticuerpos. Esto es, pues, es una cosa mucho más específica, pero para gente que esté desarrollando anticuerpos, pues le puede venir muy bien todas estas herramientas, ¿no? Porque nos permite generar modelos 3D de la calidad, tanto del anticuerpo completo como de los fragmentos FAB o FV, a través de una base de datos que se tiene, una base de datos experimental que se tiene de PDBs, de templates de anticuerpos en PDB. Permite también los esquemas de anotación de anticuerpos más comunes, como son el IMET-GT, el COTIA, CABAT y Honegger. Permite también crear modelos de homología de alta calidad, la capacidad de construir longitudes bioespecíficas para estos anticuerpos, refinar los loops CDR, que suelen ser los loops que tienen más interacción con el antígeno, y realizar análisis detallados de interacciones, de ángulos, de residuos, etcétera. Esto sería el modelo. Esto nos permite diseñar, o ya en la parte de diseño lo que podemos hacer es estudiar, por ejemplo, el docking entre el anticuerpo y el antígeno a través de la herramienta ZDoc, predecir cómo afecta las mutaciones de residuos, cómo puede afectar a la estabilidad o no del anticuerpo y a la eficacia, no solo a la estabilidad, sino también a la eficacia. Identificar los potenciales, sabéis que las cadenas ligeras y pesadas de los anticuerpos generalmente se unen por puente disulfuro, pues identificar cuáles serían las localizaciones de estos puentes disulfuros que son más estables. Bueno, hacer un estudio también de dinámica molecular de todas las interacciones y de la flexibilidad conformacional, para predecir pues, propiedades biofísicas que pueden ser muy interesantes a la hora de desarrollar nuevos anticuerpos, como puede ser su punto isoeléctrico, la solubilidad, la viscosidad, la agregación o la propensidad de agregación también, que es muy importante entre los anticuerpos, para una evaluación primaria de la sostenibilidad o el desarrollo de este anticuerpo. Y bueno, también nos permite hacer distintas predicciones sobre las modificaciones post-translacionales que podemos hacer del anticuerpo. Otra de las tareas es análisis macromolecular de diseño. En este caso, esto está más enfocado hacia la parte más a la parte de secuencia primaria, ¿no? Por ejemplo, analizar secuencias múltiples usando BLAST o CBLAST contra una base de datos local o contra las bases de datos del NFBI, a las que se conecta automáticamente Discovery Studio. Nos permite hacer este alineamiento con proteínas con cadenas múltiples. Predice de alguna manera las hélices terminales en proteínas que son
transmembrana y también predice las modificaciones post-traslacionales que se puedan realizar. ¿Qué nos modela? Pues analiza y prepara estructuras 3D de los repositorios. O sea, si nos bajamos un PDB del repositorio, podemos analizar toda la estructura. Si tenemos una estructura de referencia y tenemos las secuencias, podemos utilizar modelos de homología para construir estructuras 3D a través de Modeler. También nos permite preparar la proteína. Sabéis que en muchas ocasiones pues los PDBs no están completos, nos permite completarlo a través de, por ejemplo, son especialmente problemáticos siempre los loops, los loops que están desordenados, que generalmente pues en las estructuras cristalográficas o no son muy precisos o no, incluso no están. Entonces hay una herramienta que nos permite crear estos loops y optimizarlos. Bueno, realizar docking de proteína a proteínas y estudios de flexibilidad conformacional. Pero bueno, pues esto nos sirve para el diseño de nuevas proteínas. Como podéis ver en todos los casos, de en todas estas áreas, muchas herramientas se repiten porque son comunes. Por ejemplo, el docking de proteína a proteína, pues siempre se va a usar con la herramienta ZDoc, o el estudio de la flexibilidad conformacional siempre se va a realizar con CHAR o NMD. Este sería el panel de macromoléculas, que lo veremos, vamos a ir viéndolo ahora porque vamos a ver algunas cosas ya a modo tutorial con la interfaz gráfica. Entonces, bueno, vamos directamente al Discovery Studio, nos colocamos en macromoléculas y vamos a hacer una query online, por ejemplo, una base de datos. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a intentar buscar una estructura PDB. Entonces, nos vamos aquí a donde pone RCSB, estructura Structure Search. Se nos abre una ventanita en la que podemos rellenar qué queremos buscar dentro de la estructura de base de datos que está online. Esta no está local, sino que conectará a la estructura a la base de datos PDB que está online. Entonces, bueno, pues podemos buscar, pues no sé, por un ID. Pues vamos a ver, yo tenía por aquí alguna idea, déjame mirar la chuleta. Por ejemplo, vamos a buscar el 2LZT, ¿vale? Vale. Entonces, si decimos el ID 2LZT, le decimos que se ejecute, nos dice que ha encontrado un hit, la está retirando y la ha bajado. Y aquí tenemos la estructura que ha retirado de la base de datos PDB. ¿Vale? Aquí podéis ver la estructura con todas las moléculas que están dentro del fichero PDB. O sea, tanto la estructura de proteína, si hubiera ligandos, que en esta creo que no hay, pero hay otro tipo de moléculas. Entonces eso lo podemos ir viendo en la parte jerárquica. Vais viendo, por ejemplo, esta es la cadena A de la proteína, que la podemos activar o desactivar. Esta sería pues este NO, ¿vale? Esta molécula NO, ¿vale? Que podemos hacerlo. Veis que yo puedo aquí también seleccionarla. Podría ponerla de otra forma para verla. Incluso podría borrarla si quiero. O sea, si hago aquí le digo suprimir, se borraría de la proteína. Con control Z podemos volver a recuperar y hacer undo. Esta parte que también se llama dentro de la cadena A serían el agua que se ha resuelto dentro de la estructura cristalográfica. ¿Vale? Y aquí pues están los grupos proteicos, pues los puentes disulfuros SI, los hidrófobos, etcétera. Veis que lo puedo ir activando y desactivando en la ventana de jerarquía. Y aquí pues son distintos centros activos que están reconocidos en el PDB. Veis cómo se activan o desactivan. Podríamos seleccionar este y ponerle con otra representación para hacerlo evidente, ¿vale? Ahí veis que estos residuos pues están etiquetados dentro del PDB de la base de datos como el sitio activo AC2. También podemos acceder, si veis aquí en la parte de trabajos,
Esto se ha mandado como un protocolo, entonces se han generado una serie de informes que podéis ir accediendo aquí. Por ejemplo, View Results, lo que nos hace es ver la estructura. Si le damos a Hit IDs, nos dice que, bueno, pues que esta ID que nosotros hemos metido, pues que tiene un PDB. Si le damos a Report, pues aquí está. Pues nos da un pequeño reporte de lo que ha hecho, ¿vale? Los parámetros que hemos utilizado para hacer la búsqueda, etcétera. ¿Vale? O sea que tenéis toda la información, la tendréis aquí. De hecho, se puede, si nosotros hacemos otra búsqueda, creo que esto lo voy a improvisar porque no me acuerdo si funcionaba. Creo que si ponemos con coma aquí 1CNR, creo que nos hace la búsqueda de 2. Le hemos dado 2, de hecho, ¿veis? Nos da 2 hits y nos está retirando las 2 estructuras. Entonces aquí tenemos pues dos proteínas distintas. Esta, que sea la 1CNR, y esta que sea la 2LTC. ¿Vale? O sea que se pueden hacer retiradas masivas, si queréis, o de muchos a la vez. Solamente poniendo el ID si lo conocéis. También podéis buscar pues, por otro tipo de información como keywords, por ligando. Entonces, ya os digo que la herramienta es bastante completa y se puede buscar por un montón, incluso por el nombre del autor del paper o de la estructura. ¿Vale? Te vamos a cerrar todo. No grabamos nada. ¿Vale? Hemos vuelto a cerrar todo y ahora vamos a buscar, pues vamos a buscar secuencias en la base de datos NCBI. ¿No? Entonces, por ejemplo, pues podemos buscar, pues yo qué sé, secuencias pues que contengan RBB2 en el título, ¿no? Que es un factor de crecimiento. Vamos a ver si encuentra alguna secuencia. Está buscando, ha encontrado 5 secuencias. Veis que todos los trabajos que lanzo al final se guardan aquí en la ventana de trabajos para que podáis tener acceso. Entonces, en este caso, con este título, ha encontrado estas 5 secuencias de aminoácidos que podemos pues ver. Podemos abrirlo en secuencia. Podemos abrir todas las secuencias a la vez. Y aquí pues podríamos, aquí ya parece que hay un buen alineamiento en estas secuencias, pero podríamos intentar también alinearlos con las herramientas que tiene Discovery Studio. ¿Vale? No me voy a meter ahí, pero se podría alinear todas y ver los scores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en un momento hemos retirado todas las secuencias y las tenemos para poder trabajar ya con ellas, incluso hacer, si no hay estructura cristalina, si no hay una estructura tridimensional de esta proteína, pues intentar hacer un modelo de homología a través del model, ¿vale? Venga, volvemos a la presentación. Otra cosa interesante que puede hacer esta parte de macromoléculas es calcular la ionización de la proteína, ya que sabéis que es muy importante saber los estados de protonación de los distintos aminoácidos a diferentes pH, ¿vale? Porque esto puede afectar tanto a la función biológica, como a la estabilidad, como a la solubilidad y a la viscosidad. Aquí veis, no voy a hacerlo en la interfaz, pero veis si buscáis, si cargáis una estructura PDB, por ejemplo esta 2LZ, se puede obtener toda la información acerca de los estados de protonación, pKa y tal de los distintos aminoácidos que pueden ser protonados o no. Incluso aquí veis la estabilidad de la proteína, ¿vale? A distintos pHs y la carga de la proteína. Se pueden también ver los puntos isoeléctricos, etcétera. De hecho, lo veis aquí, ¿no? En esta proteína, pues el punto isoeléctrico sería el 1148. Otra cosa muy interesante que a mí me parece muy interesante y que ayuda mucho es las herramientas de preparar proteínas.
Sabéis que los modelos de PDB generalmente pues no vienen suficientemente completos como para empezar a hacer realizaciones de simulación de dinámica molecular o otro tipo de simulaciones basadas en fragmentos o estructuras, ya que generalmente pues le faltan hidrógenos, hay sitios dentro de la cadena que tienen átomos que no están, hay incluso residuos que no están, loops que no están, etcétera. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Vale, voy a cerrar todas estas ventanas. Ok. Vamos a primero a cargar una proteína que tiene preparada ya Discovery Studio. Discovery Studio tiene una serie de muestras. Aquí veis un directorio que se llama Samples, en la que tiene una serie de muestras ya preparadas para hacer una serie de tutoriales que ahora os diré cómo se acceden a ellos. Entonces aquí dentro de tutoriales, dentro de, creo que está receptor, aquí tenemos una molécula que se llama 3PWH complex, que es la proteína de PWH a complex con un ligando, ¿vale? Liganda, a ver si puedo bajar esto. No, vale. Aquí veis cómo está ligando en el binding site de la proteína. ¿Vale? Entonces esta ahora veis que está totalmente preparada, está muy bien, tiene los hidrógenos, tiene aquí este loop, etcétera. O sea que parece que está bastante bien preparada, pero claro, esta me la he bajado de las que ya tiene preparadas Discovery Studio. Perdón, sí, Discovery Studio. Entonces ahora vamos a bajarnos la 3PHWD directamente de la base de datos. ¿Vale? Veis que ya no hay hidrógenos, ¿vale? Esta es la información que hay en la base de datos online y es la que normalmente empezamos a trabajar con ella. No hay hidrógenos, aquí falta el loop, este loop que está aquí resuelto, aquí no está. Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer cuando bajamos un PDB es hacer un informe de la proteína. Vamos aquí a Protein Report. Entonces aquí nos sale un informe de la proteína que nos hemos descargado desde la base de datos. Pero bueno, pues aquí nos dice que hay un gap entre el residuo 149 y 158, que el gap corresponde pues a esta secuencia. Aquí vemos la secuencia completa en azul, los residuos que están incompletos en la estructura tridimensional, pero que sí aparecen en la secuencia primaria. Por ejemplo, podéis ver este loop, que yo ahora de momento me lo voy a copiar, ¿vale? Para tenerlo en el portapapeles. ¿Vale? Ese loop con esa secuencia de lisina, glicinas, bueno, la secuencia que veis ahí. Ese loop no está. También hay residuos incompletos. Bueno, hay una serie de problemas que tenemos que ir tratándolos y que podemos ir mejorando. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es clean protein. Esto nos corrige algunos problemas. Por ejemplo, aquí nos ha dicho que nos ha ajustado el terminal. Los órdenes de enlace han sido corregidos. Bueno, y he corregido una serie de problemas. ¿Que tenemos problema con este loop y queremos tener este loop? Porque podemos intentar insertarlo. Para ello lo que hacemos es que nos vamos a la secuencia de aminoácidos. Es tan fácil como pulsar el botón derecho y decirle que muestre la secuencia. Se nos abre una ventana de secuencia y aquí tenemos que buscar el gap, ¿vale? Que bueno, está en el report, pero si recuerdo bien está por aquí. ¿Veis? Aquí está esta prolina que tiene la posición 149 y esta glicina que tiene la posición 158. O sea, aquí está el gap. Entonces lo voy a señalar y le voy a decir que intente insertar un loop. Entonces él me va a decir, oye, ¿y qué inserto dentro de ese loop? Entonces le voy a poner la secuencia que faltaba, que he hecho un control, como la copié, pues he hecho un control V, y voy a decir, ok, y veis que ha creado el loop entre los dos aminoácidos. Claro, este loop no está optimizado, pero para ello tenemos aquí herramientas para optimizar este loop. Si yo lo señalo, vais a ver que aquí en la parte de jerarquía de la proteína ha creado una nueva entrada que se llama loop añadido, ¿vale? Que es este de aquí. De hecho, lo veis que aquí se ha puesto de otro color, pero lo podemos poner en ball and stick, ¿vale? Para hacerlo más
más evidente. Entonces, bueno, esa es la estructura que él ha generado, que podemos refinar a través de un protocolo de refinamiento, en la que, bueno, pues si no sabemos en qué consiste este protocolo de refinamiento, pues como siempre, nos vamos a la ayuda y aquí podemos ver toda la información sobre qué significa el protocolo de refinamiento. ¿Vale? Uno se lee esto, incluso hay una teoría en la que nos explica cómo se hace este tipo de refinamiento con sus referencias. ¿Vale? Si queréis ahondar más y saber, y no tratar esto como una caja negra, sino saber un poco bien lo que estáis haciendo. O sea, tiene toda la información, tanto de cómo se hace como la teoría que hay detrás de todo esto con sus referencias. ¿Vale? Vale. Yo no lo voy a hacer porque el refinamiento de loop pues tarda un ratito. Yo tenía por aquí hecho uno, ¿vale? Veis, bueno, os muestro el loop que ha hecho, el refinamiento. Pues aquí podemos ver los resultados. Bueno, es que no, es que esto tiene otros sitios aquí. Perdona, voy a cerrar porque si no es que es un lío a veces. Cierro todas, no guardo los cambios. Y de estas también voy a cerrar todas. No guardo los cambios. Y entonces en el refinamiento del loop podemos ver el resultado y podéis ver cómo aquí ha generado, si veis en la parte de jerarquía, ha generado distintas conformaciones del loop. ¿Vale? ¿Veis? Cómo va cambiando la conformación. Yo estoy superponiendo unas con otras. Y aquí abajo, pues tenemos la información de cada una de estos loops y en algún momento habrá un score que nos dirá cuál es el más estable, ¿no? Que sería este, ¿no? Los ordena por estabilidad. Este sería el original y este sería lo que él ha generado. O sea, podemos comparar el que ha generado con el original y ver las diferencias. ¿Vale? Este sería el original y el otro sería el optimizado. Este sería el optimizado y aquí superpuesto el original. ¿Vale? O sea que en un momento podéis refinar los loops y completar los modelos para poder seguir haciendo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque voy de tiempo regular. Y me gustaría enseñaros alguna cosa más. Vamos a ver. No voy a guardar los cambios. Vale. Volvemos a la presentación. Bueno, el alineado de secuencias se puede hacer de una forma bastante fácil. Cargamos las secuencias que podéis bajaroslas como hemos mostrado de la base de datos del NCBI. Podéis jugar con ellos manualmente, ir insertando los gaps para aumentar la secuencia de identidad y la similaridad. Lo podéis hacer de forma manual, pues mirando las secuencias e insertando gaps para que aún mejore el alineamiento, o bien podéis usar el algoritmo ClustalV para que lo haga automáticamente. ¿Vale? Aquí veis cómo alinea la secuencia. Otra de las tareas que está simplemente mencionarla, que nos permite hacer es toda esta parte de predicción de toxicología y de farmacocinética, que yo no la voy a ver aquí. Pero bueno, para que tengáis esto, para si alguien está interesado, bueno, como podéis ver, cada una de estas tareas es que requiere un seminario o más, porque son tareas que, o sea, son modelos, son un montón de modelos que están ahí implementados. Bueno, simplemente vamos a ver algún tutorial así de forma rápida, a ver si me da tiempo en estos 10 minutos. Vamos a ver primero cómo ver interacciones entre ligandos, la forma más fácil, ¿no? Pues ya la teníamos cargada por aquí, bueno, la volvemos a cargar. La tenemos por aquí la complex, aquí veis que podemos ir manejando y aquí tenemos el ligando y la proteína. Y las interacciones pues son tan fácil como darle aquí a interacciones no enlazantes y veis cómo podéis ver aquí distintas interacciones. De hecho, aquí veis que podemos mostrar distancias, podemos mostrar los tipos de interacción, podemos decir que nos muestra las aromáticas. Bueno, estas son las superficies, ¿vale? A través del ligando que son más, que pues son donadoras de hidrógeno, de puente de hidrógeno, aceptoras, o la carga, ¿vale? Veis aquí todo esto. Esto os permite analizar cómo sea la interacción entre vuestros. Esto lo podéis expandir, ¿vale? Lo podéis ir expandiendo.
podéis mostrar el diagrama 2D de todas las interacciones. Aquí veis enlaces de hidrógenos convencionales, pp stacked, ¿vale? Entre las distintas partes del ligando y los distintos residuos de la proteína, ¿vale? A ver si qué más cosas podemos ver con interacciones. Bueno, esto sería para analizar ya las poses del ligando, pero no lo vamos a hacer. Bueno, lo que os digo, que podéis ver un montón de interacciones. Aquí veis el tipo de interacciones que podéis... a ver si soy capaz de quitar. Vale. Aquí sí marcamos todas como... O sea, desmarcamos todas y si queremos ver solo las hidrofóbicas, ¿vale? Podemos solo las hidrofóbicas, el tipo y la distancia, ¿vale? Si queremos ver solo las de tipo... Bueno, halógeno no tenemos en este caso. Tenemos de puente hidrógeno, pues las de puente hidrógeno. Pues ahí vemos las interacciones de puente hidrógeno entre el ligando y la proteína. Vale. Bueno, esto es lo que veis aquí. Incluso en la parte jerárquica podéis ir seleccionándolas e ir viéndolas de una forma más precisa si lo necesitáis. Sí me gustaría intentar completar este tutorial, ¿vale? Tengo alguno más preparado que os lo dejaré en las transparencias. Pero este tutorial lo que hace es un cálculo de energía libre a través de los métodos de perturbación de energía libre. Entonces, en pocas palabras, lo que consiste es que nosotros queremos saber la diferencia de energías libres entre la unión de un ligando y de otro ligando, que se diferencian solamente un poco, ¿vale? Tienen un pattern común ese ligando y a lo mejor pues se diferencian en un residuo. Como podéis ver, pues aquí está como un triángulo y aquí como un pentágono. Entonces queremos saber cuál es la diferencia de energía, porque eso nos va a decir cuál es más estable o menos estable dentro del pocket de unión de ese ligando. Entonces, calcular estas energías libres es bastante costoso, ¿vale? Tanto delta de G1 como delta de G2. Pero si utilizamos el truco del ciclo termodinámico, podemos hacer una transformación alquímica de esta molécula en esta molécula a través de la aproximación esta de perturbación de energía libre, a través de los lambda. Bueno, el que haya hecho alguna cosa de esto sabrá de lo que hablo. Entonces se transforma en forma, ¿cómo decirlo? Se van haciendo modificaciones del ligando de tal forma que todos los pasos que se van pasando es como si fueran de pseudoequilibrio, ¿vale? Entonces se transforma el ligando, el L1 en L2 en pasos sucesivos. Esto es lo que se llama transformación alquímica. Y hacemos lo mismo con el ligando, unido a la proteína. Entonces el cálculo de estas dos energías, que es equivalente a estas dos energías, es computacionalmente menos costoso, ¿vale? Entonces eso nos permite, por ejemplo, estudiar, perdón, en este caso, en este ejemplo que he puesto, pues tenemos una proteína, que es la HSP90, que es una chaperona vital que ayuda a otras proteínas a plegarse de forma correcta y mantener su función. Dentro de estas proteínas hay una serie de inhibidores, ¿vale? Que se unen al dominio N-terminal, que es el dominio donde también se une el ATP, ¿no? Que será el necesario para activar todo este proceso de plegamiento. Pero bueno, pues ciertos inhibidores o estas moléculas inhibidoras, se conoce esta molécula inhibidora, esta CS302, que tiene esta fórmula, y lo que intentamos buscar es inhibidores análogos que sean mejor o que interaccionen mejor con esta proteína. Entonces, como podéis ver, aquí os muestro una serie de ligandos análogos, ¿vale? Que se diferencian en las partes que están con el circulito. Veis que tienen todo un esqueleto común químico y se van simplemente diferenciando en distintos grupos, distintos grupos laterales, por así decirlo. Pero bueno, esto se puede preparar una vez que tenemos preparados los ligandos, preparamos estas estructuras que las podemos extraer con Discovery Studio, las podemos bajar de una librería que tengamos o pues, que tengamos preparada o directamente prepararlos nosotros. Entonces, una vez que se tienen preparados tanto el ligando candidato como los ligandos análogos,
se puede utilizar esta herramienta de generación de conformeros que nos va a generar distintas conformaciones de las distintas moléculas. Entonces, después, mediante un método MMGBSA, lo que va a hacer es hacer un ranking de las moléculas con el binding energy, ¿vale? Estos métodos MMGBSA sirven como una primera aproximación, ya que son métodos que tienen un coste de computación muy bajo, pero que no son siempre, para hilar fino, no son siempre lo precisos que se necesitara. Sí que nos puede servir para quitar ligandos que digamos, pues este va a tener interacciones muy desfavorables con la proteína, entonces este sí que no pasa la parte de hacer el cálculo de energía libre, puesto que hacer el cálculo de energía libre para cada uno de estos ligandos es costoso. Vale, entonces, bueno, se puede generar, como ahorita más el tiempo no lo voy a hacer en la interfaz, pero se puede rellenar toda la parte para hacer el cálculo del protocolo FEP. El protocolo FEP está, vamos a ver, está en simulación. Aquí están todos los protocolos, ¿vale? Ahora os voy a decir cómo, si estáis interesados en hacer este tutorial, cómo lo podéis hacer. Con esto generamos, ¿no?, los pares de candidatos y análogos que alquímicamente están más cercanos. Es decir, por ejemplo, este y este solamente se diferencian en que este tiene un metilo más en esta cadena. Entonces esos pares se calculan de forma automática dentro de este protocolo y nos da las distancias, ¿vale? O sea, el HSP 9012 pues tiene una distancia con este índice de similaridad con el HP40, o sea, solamente están separados por una transformación alquímica. Y esto es lo que va a decirle al algoritmo cómo tiene que ir haciendo las transformaciones alquímicas para hacer este Free Energy Perturbation. Entonces, después lo que tenemos que hacer es solvatar todos los sistemas, ¿vale?, a través de las herramientas de solvatación que tiene y hacer las dinámicas moleculares. Cada una de estas dinámicas moleculares es una máquina de 32 procesadores, tal como está aquí definida, el cómo hacer todo el cálculo. Puede tardar en torno a 12-20 horas. O sea, hay que hacer varias dinámicas moleculares, o sea que esto puede tardar 3 o 4 días en hacerse todos los cálculos. Bueno, al final lo que obtenemos es unas energías, ¿vale?, libres de enlace entre los distintos inhibidores y la proteína. De tal manera que podemos ver cuáles son los que se enlazan mejor y si hay alguno que es mejor que incluso el candidato que dábamos como conocido. Entonces aquí pues vemos que en este caso obtenemos uno que es muy similar, que es el HSP 9040. ¿Vale? Ese tiene una interacción muy similar o incluso mejor que el ligando candidato que habíamos obtenido. Lo cual no es de extrañar, porque si os dais cuenta, estos dos ligandos solo se diferencian en un metilo. ¿Vale? El resto de ligandos, pues bueno, pues parece que se enlazan con una energía libre menor. Incluso pues hay uno de ellos que es totalmente, o sea, de la energía libre es positiva, o sea que se puede incluso descartar. Vale, entonces yo creo que voy a acabar aquí. Simplemente deciros que tenéis estos 3 tutoriales también que lo voy a dejar en la documentación, ¿vale? En los PDFs que pongamos de cómo realizar un farmacóforo, ¿vale? Y cómo hacer un diseño de una molécula que se pueda ajustar mejor. Y después también un pequeño tutorial de cómo hacer un docking. Todos estos tutoriales están obtenidos de Discovery Studio, ¿vale? Aquí tenéis el help y aquí tenéis una serie de tutoriales. Entonces, dependiendo de la herramienta que os interese, lo mejor es siempre empezar por estos tutoriales. Veis que están muy bien organizados en Quick Start Tutorials, en las herramientas macromoleculares y tenéis pues distintos tutoriales para hacer distintos cálculos. Por ejemplo, que hemos hecho de Free Energy, si no me equivoco, era este, ¿vale? Entonces aquí veis el tiempo que podéis tardar y tenéis todos los pasos que tenéis que ir realizando para hacer el tutorial. ¿Vale? Súper detallado, muy detallado, incluso con explicaciones de por qué hacéis cada uno de los pasos, ¿vale? Con sus resultados, etcétera.
Entonces, que estáis interesados en trabajar pues, en desarrollo de farmacóforos, pues aquí tenéis, por ejemplo, distintos tutoriales. Pues crear y validar un farmacóforo a través de las técnicas 3D Cursar. Pues aquí tenéis toda la información, ¿vale? Entonces, esto es generalmente es lo que tenéis que primero hacer cuando os enfrentáis a un problema dentro de Discovery Studio.